Mi nombre es Enrique Solana, soy arquitecto, ya jubilado, padre de 10 hijos y abuelo de 40 nietos, el último hace unos días. Bien, pues vamos a hablar de Gaudí y su obra. En este primer capítulo vamos a ver una breve biografía de Gaudí. Para entrar en su obra primero hay que conocerle a él, a la persona. En Gaudí hay tres palabras que van juntas, que son la razón, la fe y la belleza. Ya decía Benedicto XVI, hablando de la razón y de la fe, decía que las dos son muy importantes, porque la razón explica la fe y la fe ilumina la razón. Esto se da en Antonio Gaudí y además la belleza. Decía Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo, porque la belleza crea un puente que permite hablar incluso a la gente que no es creyente por encima de ideologías, de prejuicios y de increencias. Es verdad, también Benedicto XVI nos hablaba del el atrio de los gentiles, a través de la cultura, la belleza, la música. Parece mentira, es increíble pensar que este hombre tan inteligente, con una intuición enorme, con sus conocimientos técnicos, sea al mismo tiempo un hombre familiar, entrañable, muy pendiente de las enfermedades de los obreros, de los familiares, pero es así. Todo es providencial en Gaudí, hasta sus apellidos, es increíble. Él se llama Antonio Gaudí Cornet, Gaudí por parte del padre, Cornet por parte de la madre. ¿Qué significan? Del catalán, Gaudí significa gozo, y Cornet significa corazón limpio. Hay que tener un gran gozo interior y una limpieza enorme de corazón para poder mirar la naturaleza y copiarla con un corazón tan limpio, ¿no? Para reproducirla. Bien, pues Antonio Gaudí, su vida está marcada por la cruz desde el comienzo, por el sufrimiento, por la muerte de sus seres queridos. Son 5 hermanos, el mayor se llama Francisco y murió muy chiquitín. El siguiente se llamaba Rosa, se casó, vivió hasta los 35 años, se separó del marido y murió. Y él, Gaudí y su padre se hicieron cargo de esta hija. La siguiente fue María, que murió con 5 años. Al siguiente le llamaron también Francisco, estudió medicina con Gaudí en Barcelona, él medicina y Antonio arquitectura, y murió nada más a acabar los estudios. Era hijo y nieto de caldereros, tanto por parte del padre y de la madre. Gaudí decía siempre que su capacidad para ver y pensar en 3 dimensiones le vienen del trabajo de sus padres, porque estaba acostumbrado a ver desde siempre que de una superficie plana, de metal, ¿verdad?, acaban saliendo calderos, alambiques y otras cosas, o sea, unos volúmenes de planos. Por tanto, él desde muy pequeño se habituó a verlo esto desde siempre. Bien, pues se crió también otra de las cruces era su enfermedad. Desde muy pequeñito él estaba muy enfermo y la familia tenía una finca rural en el Mas de la Calderera, al lado de Riudoms, donde él pasaba los veranos tumbado en el suelo, acostado a lomos de un borriquito, contemplando la naturaleza, pero todo es providencial en Gaudí. Allí empezaron a forjarse sus primeras imágenes. Ahí él contemplaba el tambalear de la salamandra, el movimiento de las hojas, y un poco más lejos, junto al mar, en Tarragona, pues esos seres tan preciosos, las estrellas de mar, las esponjas, allí, o sea, fue providencial, y ahí se forjaron las primeras formas de su arquitectura. Se bautizó en la iglesia prioral de San Pedro de Reus y estudió el bachillerato en los Escolapios de Reus. Ahí estudió entre los años 1883 y 86. Su vocación como arquitecto se forjó en el bachillerato, siendo un adolescente, porque en este colegio
Pues conoció a sus mejores amigos, José Ribera y Eduardo Toda. Concibieron el proyecto de reformar, de restaurar el monasterio de Poblet, que cuando entraron las turbas lo destrozaron, sacaron a los reyes y a que acabaron en la Catedral de Tarragona. Bien, pues José Ribera escribiría la historia del monasterio, Toda haría la venta de los libros y Gaudí, que nunca no era un gran conferenciante, no hablaba, se dedicaba a hacer el proyecto de restauración. Ya desde muy joven ya surgió su vocación. Se traslada el año 1868 con su hermano a Barcelona, que está ampliándose en ese momento, el Plan Cerdá, fuera de las murallas, y allí comienzan a estudiar. Cuando acaba arquitectura, el director de la escuela se llama Elías Rollent. Dice: hoy no sabemos si hemos dado el título de arquitecto a un genio o a un loco, porque mientras hablaba el profesor, él, como era un hombre muy intuitivo, siempre estaba pensando, y no estaba muy de acuerdo con lo que oía, ¿no? Como era un hombre de una familia muy humilde, pues tuvo que pagarse los estudios, trabajando en estudios de arquitectura, como el de Josep Fonseré Mestres, con el que hizo el Parque de la Ciudadela y el Mercado del Born. Luego con el Rafael Francisco de Paula del Villar, que fue el que empezó el proyecto y obra de la Sagrada Familia, luego le sucedió Gaudí. Con él hizo el ábside de la iglesia de Montserrat, del monasterio de Montserrat, y la capillita de la Virgen. Y con Joan Martorell, a quien él admiraba como persona, como arquitecto y como cristiano, dibujó los planos del concurso de reforma de la catedral gótica. Luego no se hizo la obra con estos planos, ignoro el motivo, pero él los dibujó. El momento cúspide de la providencialidad le viene Esteban Comella, un hombre que tenía una guantería en el centro, la zona más comercial de Barcelona. Quiere hacer una exposición de guantes y llevar a París. Entonces le encarga a un industrial, a Puntí, que le haga la vitrina para llevar los guantes y se expongan. Puntí conocía ya a Gaudí y le encarga ese diseño. Lo hace, lo llevan a París y acierta pasar por allí don Eusebio Güell, el conde de Güell. Se quedó asombrado mirando la vitrina, le gustó, y a la vuelta, a través de Puntí, encontró a Gaudí y a partir de ahí pues empezó a hacer obras tan importantes como la Casa Vicens, las que veremos en otros capítulos, ¿no? Fue el que también le presentó al Marqués de Comillas. Para un concuñado de él hace un edificio en Comillas muy conocido, que ya lo iremos viendo luego. Era un hombre muy religioso desde el primer momento. Todos los días empezaba oyendo misa en el banco cerca de la epístola. Comenzaba el día recibiendo la comunión. Era un hombre muy, muy religioso. Acabó viviendo en la Sagrada Familia. En los últimos años, cuando muere su padre y su sobrina Rosita, él se mete ahí tiene sus maquetas, sus planos. Ahí incluso cuando al final, los últimos meses de su vida, cuando ya renuncia a cualquier otra obra y otro proyecto, ahí duerme. La forma que tiene su cama es por los dolores de espalda y se ve que esa forma pues, que le venía bien. Conclusión, que ahí vivía, dormía y se pasaba la vida entera. Él acababa, si empezaba la jornada con la Eucaristía, la terminaba en San Felipe Neri, donde él iba andando, y allí su director espiritual, que era el padre Agustín Mas, acababa su jornada, imagino que se confesaba, rezaban juntos vísperas, y allí hay una imagen dentro, en el crucero, que es muy bonita, donde la imagen de este sacerdote está hecha con la cara de Gaudí, está en éxtasis, elevado, y la cara es de Gaudí. Bien, pues él acababa ahí sus días. Él decía siempre que quería morir como un pobre. Por eso estoy convencido de que llegará a ser santo, porque estas cosas no las pide nadie, ¿no? Él decía: contemplando a Jesucristo, no me importa hacerme pobre. Él sí se hizo pobre de verdad por nuestro amor.
Algo muy parecido escribe San Pablo cuando habla de Jesús, que se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Y la segunda cosa que le pedía al Señor es ser acogido por la Sagrada Familia. Las dos cosas se las concedió el Señor. La penúltima frase que se recuerda de él es: Vicens, que era un cerrajero, venid mañana, que haremos cosas preciosas. Ya con 73 años, él muere a 15 días de cumplir 74, pues él iba distraído. Entonces no se percató que le venía un tranvía de frente y para eludirle se echó para atrás y le arrolló el tranvía que venía en dirección contraria. Él quedó inconsciente, tirado en el suelo, el tranviario bajó del tranvía, le apartó y siguió su curso. Un asistente intentó parar 3 taxis, no lo consiguió, hasta que un guardia civil de paisano pues ordenó parar a un taxi. Le buscaron, estaba indocumentado, él tenía una ropa que él mismo se zurcía, a veces se metía papeles dentro como aislamiento, un hombre muy humilde, muy pobre, y no sabiendo qué hacer con él, pensando que era un vagabundo, lo llevaron al Hospital de la Beneficencia, al Hospital de la Santa Cruz, donde él y el escultor Matamala ayudaron a bien morir a un pobre. Bien, pues es providencial todo, porque fue metido en el hospital y en la cama número 19, imagen de San José, y debajo de un cuadro de la Virgen del Rosario, patrona del barrio de Gracia, allí murió. Y la última frase que se le recuerda a él es: Dios mío, amén, amén, amén. Es llevado, cuando saben que es Gaudí, que es Antonio Gaudí el que ha muerto, le llevan en un carro hasta la catedral gótica. Allí es introducido en la catedral a hombros de estudiantes de arquitectura y desde allí hasta la Sagrada Familia pues es llevado a hombros de los obreros de la propia obra. Y allí delante de la capilla de la Virgen del Carmen, porque llega el permiso, su segundo deseo fue el de ser acogido por la Sagrada Familia, pues llega el permiso de la Santa Sede para que sea enterrado en la cripta, que entonces no tenía techumbre, no podía entrar el agua, hombre, estaría impermeabilizado, una cosa muy extraña, porque todo es providencial. Y allí delante de la Virgen del Carmen, pues está su sepultura, esperando el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la causa de beatificación comenzó en el año 1992. Sigue todavía, es siervo de Dios, esperamos que pronto sea venerable y a partir de allí, si hay un milagro, será beato y con un segundo milagro será santo.